Presentaremos la canción Un homme debout de Claudio Capeo, que tiene como nombre real Claudio Ruccolo. Nacido el 10 de enero de 1985 en Mulhouse, en Francia, es un cantante y acordeonista de ascendencia italiana. El 5 de febrero de 2016 lanzó su tercer álbum, que tuvo como primer sencillo Un homme debout. Es una canción francesa que a primera vista está bastante jovial y energizante. El ritmo no es demasiado rápido o demasiado lento, es normal, y se acelera en el refrán. Y hay variaciones en el flujo de sonido, más fuerte, menos fuerte. El tema de esta canción es la soledad de las personas sin hogar y la forma en que la gente los miran. Para nosotros hay tres frases que son claves. La primera es en el refrán: si me duermo me despertarás, hace tanto frío afuera, lo sientes. Si je m'endors, me réveillerai-vous, il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme debout. En esta frase, Claudio Capeo se pregunta si la gente se cuida de él. La segunda frase es: asegúrate de que si me caigo al suelo todos pasan pero nadie se estremece. Sois sûr que si je tombe par terre tout le monde passe, mais personne ne bronche. En esta frase, el cantante dice que la gente no se cuida de él o que necesita ayuda. La tercera frase es: a todos les parece normal que yo haga la manga. Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. En esta frase, Capeo dice que la gente no se sorprende que la persona sin hogar está afuera pidiendo dinero. Elegimos esta canción porque el tema no se menciona a menudo, mientras que afecta a mucha gente. La canción denuncia las complicadas vidas de los SDF, porque explica las opiniones que juzgan a las personas y a los niños, las críticas sobre sus aspectos. Realmente denuncian las reacciones peyorativas que la gente tiene hacia los SDF. El hecho de que nadie lo esté mirando. Todo el mundo los está huyendo, ignorándolos. Muestra la difícil vida de los SDF. En cuanto a él, el clip no muestra a un SDF que está en el suelo y que todo el mundo esquiva, excepto una niña que le da un tiburón y esto le permite recuperar su confianza. También muestra el lado humano de estas personas. Son como nosotros, aún más agradable.